Tema 1.2.1. Precios, inflación. Como habíamos comentado en la clase anterior, en la economía, en la macroeconomía, no es otra cosa que los mismos variables de la microeconomía, pero a nivel agregado. En este caso, en microeconomía vimos que había dos variables que eran sumamente importantes, que eran los precios y las cantidades. Y bueno, al cambiarlos a macro, hablaríamos de un precio agregado y una cantidad agregada. En el caso de la cantidad agregada, más adelante veremos qué es el Producto Interno Bruto. En el caso de un precio agregado es un concepto un tanto subjetivo, pero lo que nos interesa más bien es el movimiento de este supuesto precio agregado. Y eso se conoce como inflación. Por lo tanto, la inflación se puede definir como el incremento generalizado de los precios en una economía en un periodo definido. Es decir, cuando aumenta el precio de un producto, pero los demás se mantienen constantes, prácticamente se puede decir que no hay inflación. Pero si aumenta el precio de la mayor parte de los productos, bienes y servicios que se tienen en la economía, entonces sí se dice que hay inflación. Esto es importante por esta parte generalizada, porque lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo un incremento se debe a factores que son más allá del mercado propio del producto. Ya dijimos en la clase anterior que el precio de un artículo se define por oferta y demanda. Sin embargo, hay otro elemento que influye en los precios, y este elemento es de tipo macroeconómico, y es eso, que las variables a nivel macroeconómico, la oferta agregada, la demanda agregada, se mueven y entonces afectan este precio agregado de la economía, y entonces es cuando decimos que hay inflación. Entonces, para determinar la inflación se construye lo que se conoce como un índice de precios. Antes de definir qué es un índice de precios, vamos a definir qué es un índice en matemáticas. Un índice en matemáticas es una medida que informa respecto de los cambios de valor que experimenta una variable o magnitud en dos o más situaciones, una de las cuales se toma como referencia. Es decir, lo que hace un índice es conjunta una serie de observaciones respecto de una variable, y lo que va a tener es cómo se manifiesta esta variable en dos o más momentos o más situaciones. ¿Qué cambios son los que se reflejan en la misma? Y la clave de un índice es que se toma una de las observaciones y se considera como que esta es mi referencia o mi base, a través de lo cual todo lo demás se va a mover con relación a esta variable. Entonces, al construir el índice, el dato de referencia, este dato base que le estoy diciendo, toma el valor de 100, de manera que los demás datos se ajustan para mostrar los cambios con relación a este dato base. Ustedes saben que cuando se multiplica una serie de datos por un mismo número, pues la proporción se mantiene. Eso es lo que hacemos en un índice. Se hace que el valor de referencia sea igual a 100 y todos los demás se van a ajustar a ese valor. Ahorita lo vamos a ver cómo se construye. Bueno, el principal índice de precios en macroeconomía es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que vulgarmente se conoce como el INPC. Este mide el costo de comprar una canasta de bienes y servicios representativos de un consumidor urbano. El INPC resulta en un promedio ponderado, donde los ponderadores se identifican por el nivel de importancia de cada producto en esa canasta representativa. La canasta representativa y el peso que cada producto tiene en el total lo define, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, en función de los conocimientos que se tienen sobre las prácticas de consumo de la población. Para esto, pues se hace una encuesta y ya se define cuáles son esos ponderadores que van a existir. Aquí lo que tenemos nosotros es algunos conceptos o algunos términos que es importante explicar. Uno es el de canasta de bienes y servicios representativos, otro es de un consumidor urbano y otro que es un promedio ponderado. Bueno, entonces se trata de una canasta representativa de un consumidor urbano. Primero, es una canasta porque existen miles de bienes y servicios que hay en una economía, y hay que incorporarlos, todos estos bienes y servicios, para construir el índice. Pero hay que incorporarlos de tal manera que representen a lo que es el consumo de un país, el consumo promedio de un país como México. Entonces, por eso es representativa, porque todos los consumidores tenemos gustos diferentes
y preferencias diferentes, pero que como país, por nuestra propia idiosincrasia, por nuestra propia cultura, por nuestro propio entorno ambiental, tenemos algunos gustos y preferencias que son similares, y estas se hacen en un promedio, los cuales difieren de los que se tienen en otros países. Entonces, en México preferimos más la tortilla que en Estados Unidos, entonces nosotros le damos un peso mayor en nuestro gasto semanal a la tortilla que lo que le hacen en Estados Unidos, sobre todo entre la población anglosajona. Y finalmente es un consumidor urbano porque en México la mayor parte de la gente vive en poblaciones que se conocen como urbanas. Y comentarles que el INEGI clasifica hoy por hoy una población urbana como aquella que tiene más de 2.500 habitantes. O sea que son espacios que podríamos en otros momentos decir que son prácticamente rurales, pero que para efectos de clasificación del INEGI se corresponden a habitantes urbanos. Entonces en México más del 80% de la población ya vive en zonas urbanas, y al vivir en zonas urbanas, pues entonces necesitamos un consumidor representativo de una zona urbana, porque ahí es donde está la mayor parte de la población. Bueno, el segundo elemento importante es que se obtiene un promedio ponderado, ¿sí? Porque los productos no adquieren la misma proporción, sino que hay unos que se prefieren más que otros, es lo que estábamos diciendo. En México se prefiere más la tortilla que en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos, o de hecho en Estados Unidos se prefiere o tiene una ponderación mayor el arándano que en México, donde es una fruta pues relativamente de reciente consumo. En fin, entonces por eso cada producto tiene un peso específico en las preferencias de esta canasta representativa. Si el 100% del gasto para consumir en esta canasta representativa, ¿cuánto se le va a destinar a tortilla? ¿Cuánto se le va a destinar a frutas? ¿Cuánto se le va a destinar a cerveza? ¿Cuánto se le va a destinar a colegiaturas? Etcétera. Ahora, ¿qué es un promedio ponderado? Si nosotros vemos un promedio simple o una media aritmética, sabemos que todas las observaciones tienen el mismo valor. Por eso la media aritmética es la sumatoria de las observaciones entre el total de observaciones, ¿sí? La sumatoria de los XY entre N, que es el total de las observaciones. Si yo tengo dos observaciones, por este ejemplo, donde una vale 5 y otra vale 8, y las dos tienen el mismo peso, entonces lo único que yo tengo que hacer es sumar 5 más 8 y dividirlo entre el que es 2, que son las dos observaciones, y me da 6.5. Sin embargo, si el valor 5, independientemente de lo que sea, pero el valor 5 tiene un peso de 20% en esta canasta, y el valor 8 tiene un peso de 80%, entonces el promedio ponderado será diferente. El promedio ponderado resulta de la suma de las diferentes multiplicaciones, o sea, multiplico el valor por su peso o su ponderador, más el segundo valor por su respectivo ponderador, y así sucesivamente. En este caso es 5 por 0.2 más 8 por 0.8. Claro que los ponderadores tienen que dar 1 porque es la unidad. Acá en una media aritmética pues es lo mismo como si los ponderadores valían 0.5 en cada uno de los dos. Bueno, 5 por 0.2 ya sabemos que es 1, 8 por 0.8 es 6.4, 1 más 6.4 da 7.4. Y vemos una gran diferencia, 7.4 respecto a 6.5. ¿Por qué? Porque la observación que tiene 8 tiene un mayor peso en el total que la que tienes, que acá que tenía el mismo peso en los dos lados. Bueno. Antes de pasar ya a un ejemplo donde vamos a ver cómo funcionan este promedio ponderado, cómo es bastante sencillo, tenemos que los otros índices de precios importantes que se conocen en la economía son el Índice Nacional de Precios al Productor, o INPP, que también se le conoce como Índice Nacional de Precios al Mayoreo. Y estos son promedios ponderados, pero que miden el costo de una canasta de bienes y servicios, pero de materias primas o productos semielaborados. Es decir, mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor lo que define son los bienes y servicios que llegan al consumidor final, al que se los va a utilizar en la última parte de su proceso, en el Índice Nacional de Precios al Productor es en la fase anterior a este consumidor final, es decir, en los que todavía van a elaborar otra mercancía a partir de los bienes que reciben, que por eso son materias primas o productos semi-elaborados o semi-acabados. Por tanto, los índices nacionales de precios al productor miden el comportamiento de los precios en una etapa
al inicio del sistema de distribución. Es decir, antes de que el producto ya llegue para ser distribuido y llegue al consumidor final, ahí es donde se mide esta etapa, los precios. Entonces, mientras el índice nacional de precios al productor valora, por decir algo, el pan dulce o el bolillo, por ejemplo, el índice de precio del productor lo que consideraría es el precio de la harina o del trigo y de los productos que van a ser utilizados para producir este pan. Y otro índice importante es el deflactor del Producto Interno Bruto. Este resulta de la división del Producto Interno Bruto nominal respecto del Producto Interno Bruto real en ese periodo. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a entender más cuando hablamos de un Producto Interno Bruto nominal o cuando hablamos de un Producto Interno Bruto real. Bueno, vamos a ir al ejemplo de lo que les decía, cuál es un ejemplo de cómo se construye una inflación. Un momento. Un momento porque eso es... Parece como que se trabó esto. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos esta pequeña economía donde existen solamente algunos productos. Aquí lo vamos a poner. Tenemos leche, tenemos tortillas, tenemos gasolina, bebidas alcohólicas, la renta de una casa, la colegiatura en la escuela, zapatos y computadora. Es una economía muy pequeñita solamente para hacer el ejemplo. Y supongamos que estos serían los precios de 2012, 2013 y 2014. Entonces la leche en el 2012 costaba 12.50, en el 13 14 pesos y en el 2014 15 pesos. La tortilla 12, 13 y 14.50, la gasolina 13, 15.80 y 16.90, etc. En fin, la computadora 15.000 pesos en el 2012, en el 2013 14.500, se bajó, y en el 2014 12.000 pesos porque pues ustedes saben que los productos de tecnología suelen disminuir su precio. Y aquí tenemos el peso en la canasta, o sea, los ponderadores. Vemos que en esta pequeña economía del 100% de la canasta, 12% se gasta en leche, o sea, de que de cada 100 pesos 12 se gastan en leche, 15 en tortilla, 22 en gasolina, 8 en bebidas alcohólicas, 23 en renta de la casa, 7 en la colegiatura, 11 en los zapatos y 2% en computadora. Y esto, como ya lo hemos dicho, tiene que dar el 100%. Bueno, si nosotros hacemos esto, lo único que vamos a hacer para el año 2012, y aquí les voy a poner la fórmula, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de la leche en el 2012 por el ponderador. Cabe señalar que estos ponderadores no cambian, obviamente, porque si cambiaran, pues ya no pueden ser comparativos. Entonces el precio es 12.50, la celda B4, por el ponderador, que es 12%, que es la celda E4. Sabemos que en Excel, para ingresar una fórmula, se tiene que poner el signo de igual al principio. Eso es lo que nos marca que vamos a ingresar una fórmula. Y el signo de multiplicación en Excel es un asterisco. Entonces multiplicamos 12 y ahí tenemos. Y ya sabemos que vale 1.5. O sea, 12.5 por punto 12 es 1.5. Luego tenemos el siguiente, la tortilla, que cuesta 12 pesos, o cuyo precio es de 12 pesos, y tiene un ponderador de 15. Y entonces otra vez multiplicamos la celda B5 por el ponderador E5. Y ya nos da el 1.8. Y así sucesivamente. En Excel ustedes saben que para efecto de no estar marcando la fórmula igual, pues nosotros nomás las copiamos y ya nos da estos valores. Y aquí vamos a sacar la sumatoria de los valores que aquí tuvimos, ¿sí? Así que acuérdense que habíamos dicho que el promedio ponderado era el valor de la observación por su peso
más el valor de la ciencia de observación por su peso, etcétera, etcétera, o sea, lo sumatorio de todo, y eso nos da el valor. Este 1133.16 es lo que sería ese famoso precio agregado. O sea, es el valor de esta canasta representativa de acuerdo a los ponderadores que aquí se marcan y a los precios que están vigentes en el mercado. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer esto mismo para el 2013, hacemos lo mismo. Multiplicamos la celda C4, que es la celda del precio de la leche del 2013, por su ponderador. Repito, el ponderador no cambia. A diferencia de los precios sí se van a mover, pero el ponderador no cambia. Entonces es C4 por E4. Igual C5 por E5, C6 por E6, etc. Y luego tenemos nuestra sumatoria de todas estas observaciones. Y tenemos 1280.71. O sea, quiere decir que el precio, este precio agregado, pues ya de antemano ya sabemos que aumentó de 1133 a 1280. A pesar de que el precio de la computadora disminuyó. Pero la mayor parte de los productos se mantuvo en un precio al alza. La leche, la tortilla, la gasolina, las bebidas alcohólicas, la renta de la casa, la colegiatura y los zapatos. Solamente se mantuvo. Podían haberse mantenido constantes o haber disminuido otros, pero en general hubo un crecimiento. Y hacemos lo mismo para el 2013. Otra vez, ahora es la celda del precio del 2014 por el ponderador que no se mueve, etc. Y ya tenemos 1292. Ahora, hasta ahí tenemos ya nuestros valores de estos 3 años. ¿Qué pasa si nosotros ahora lo que queremos hacer es un índice? Dijimos que tenemos que construir un índice, que es nuestro, en este caso va a ser nuestro índice nacional de precio al consumidor. Y dijimos que en la construcción de un índice, si regresamos a la gráfica aquí, decíamos que aquí está, que un índice es una medida que informa acerca de los cambios de una variable donde existe una de las observaciones toma el valor de referencia. Regresamos a nuestro ejemplo y entonces podemos definir que nuestro valor de referencia o nuestro año base sea el del 2013. Entonces aquí le vamos a poner índice, que podemos decirlo índice nacional de precios al consumidor, y luego le vamos a poner que ya decidimos que el 2013 sea igual a 100. ¿Cómo se define cuál es un índice? ¿Por qué 2013 y por qué no 2014? Bueno, eso se define de una manera un tanto arbitraria y eso lo define el propio investigador. Si el investigador considera que el 2013 es el año por ciertas circunstancias de carácter económico que debe ser el base, bueno, pues allá lo definió. En el caso de México, quien define cuál es el año, cuál es el periodo base, no necesariamente es el año, sino el periodo base, es el propio INEGI, de acuerdo a las propias características de la economía. Bueno, en nuestro ejemplo ponemos 100. ¿Cómo lo hacemos para que este valor que obtuvimos en el 2013 de 1280.71 se convierta en 100? Pues no es otra cosa más que dividir el valor entre sí mismo. O sea, dividimos G12, que es la celda de 2013, entre G12, o sea, entre sí mismo, y la multiplicamos por 100. Y entonces al hacer esto, pues nos va a dar obviamente un valor de 100. Lo que tenemos que hacer es que todos los demás valores, el de 2012 que fue de 1133 y el de 2014 que fue de 1292, también se conviertan en 1. ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues simplemente habrá que dividir todas las diferentes variables entre el valor de nuestro año base, ¿sí? Si este lo dividimos entre G12 para mantener la misma relación y poder hacer las operaciones, este también tiene que dividirse entre G12, este también entre G12 y este también entre G12. O sea, todos los variables se dividen entre la variable que nosotros consideramos como base, que es G12. Y así, esta relación 1133, 1280 y 1292 la convertimos en 88.47, 100 y 100.95. Es lo mismo, o sea, se mantiene la misma relación. ¿Sí? Se mantiene la misma relación que es lo que necesitamos tener. Bueno, y ahora sí ya tenemos nuestro índice. Aquí está, como dijimos, una serie de observaciones donde una de las observaciones adquiere el valor de 100, ya dijimos cómo lo adquiere, y todas las demás se ajustan para manifestar la misma relación. Al ajustarse significa que se dividen entre sí mismos. Y entonces aquí lo tenemos. ¿Qué pasaría antes de pasar a la inflación? Supongamos que yo quiero, vamos a mover este para acá, y que yo quiero que mi índice nacional de precios al consumidor sea
que ahora el 2014 sea igual a 100. No hay ningún problema. Ahora yo voy a hacer que mi índice nacional de precios del consumidor, que el 2014 sea igual a 100. Si tengo estos datos, pues obviamente ahora voy a dividir todo entre 1292.99. Si no los tengo, si lo que tengo es aquí, pues no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es dividir el valor del 2014 entre sí mismo, o sea, el valor del 2014. Ahora la base va a ser el 2014 y esto lo multiplico por 100. Y ahí tengo ya, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es el valor del 2014 entre el valor del 2014 y este lo multiplico por 100. Y voy a hacer lo mismo para si en Excel, si yo quiero fijar una celda, le tengo que poner el signo de pesos. Si lo que quiero fijar, que es en este caso la fila, para que no se me esté moviendo y poderlo ya nomás copiar y pegar, le pongo el signo de pesos a la izquierda del valor. Acuérdense que en Excel las columnas tienen letras y las filas tienen números. Entonces aquí la celda es B17, la B no lo voy a mover, lo que necesito que se mantenga fijo es la celda, es el 17, la fila, porque voy a estarme moviendo a lo largo de esta columna y entonces lo mantengo fijo. Y entonces ahora sí, ya le doy copiar y pegar y lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora este es mi índice, se mantiene en la misma proporción, pero ahora el 2014 vale 100, el 2013 cambió a 99.04 porque ya es en esta nueva relación, y el 2012 87.63. Si yo saco lo que cambiaron en términos porcentuales de aquí a aquí y de aquí a aquí, es exactamente lo mismo. Esa es la clave, que no tiene que modificarse para nada. Bueno, ahora voy a obtener la inflación. La inflación se obtiene a través de una fórmula que es la tasa de crecimiento, y esta es la tasa de crecimiento que se utiliza para medir el cambio entre dos observaciones de una variable en cualquier circunstancia. El cambio numérico o el cambio porcentual, más bien, entre dos observaciones de una variable en cualquier circunstancia se mide a través de tasa. La tasa de crecimiento no es otra cosa más que la observación final menos la observación inicial entre la observación inicial. Observación final menos observación inicial, y el resultado se divide entre la observación inicial, y esto se multiplica por 100. Si yo lo veo acá, observación final menos observación inicial entre observación inicial, y esto por 100. Si lo vemos en nuestro ejemplo de Excel, aquí lo vamos a tener. Yo quiero saber cuánto se incrementaron los precios entre el 2013 y el 2012. Entonces, lo único que voy a hacer es, aquí tengo la fórmula, observación fin, abro paréntesis, en este caso van a ser dos paréntesis porque vamos a cerrarlos dos veces. Hoy lo primero que hacer es la resta, observación final, el 100, la celda B16, menos la observación inicial, que es la celda B15, es el 100 menos 88. El resto del resultado lo divido entre la celda B15, que es la observación inicial, ahí cierro el paréntesis, aquí cerré un paréntesis porque era el resultado de la suma, luego cierro otro paréntesis para cuando ya resultó, ya se dividió, y lo multiplico por 100, que es para verlo en términos porcentuales. Y ese es mi valor. Entonces quiere decir que entre el 2012 y el 2013, en este caso hipotético, la inflación fue de 13.02%. Es decir, el precio agregado a la economía fue 13.02%. Si yo hago esta misma fórmula utilizando el índice nacional de precios al consumidor con una base de 2014 igual a 100, entonces van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Observación final menos observación inicial, cierro paréntesis, entre observación inicial, y esto lo multiplico por 100. Y el resultado es exactamente lo mismo, 13.02%. Ahí lo tengo, 13.02%. Y esto va a ser igual para el 2014 y igual para el 2015. O sea, es exactamente lo mismo. Aquí pusimos en el 2015 un dato hipotético. Si hubiéramos hecho la misma operación, pues es que salía el dato de 2015 así. Sale exactamente lo mismo. O sea, quiere decir que en 2013, o sea, de 2012 a 2013 la inflación fue 13.02%. De 2013 a 2014 fue 0.96%, y 2014 a 2015 es 0.69%. Es decir,
Aquí creció mucho los precios, pero del 2013 al 2014 ya crecieron muy poquito, apenas menos de un 1%. Esa es la inflación que se mide a través de esto. Y así lo podemos seguir. Y si ustedes hacen la operación que lo que fueran los datos brutos o nuestro precio agregado, pues van a ver que es exactamente lo mismo. Este menos este, luego dividido entre la aceleración final y luego multiplicado por 100. Tiene que salir exactamente lo mismo, porque lo que estamos haciendo es no cambia ningún. Si yo tengo dos números y dos números los divido entre el mismo número, la relación entre ellos se mantiene constante. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y esa es la realidad aquí. Entonces, si yo lo hago así, pues me va a salir 13.02%. Bueno, ahora, lo que el INEGI nos maneja es, ya nos da este índice de precios, y nosotros lo que tenemos que calcular es la inflación. Vamos a ir para allá, ya haciendo un ejemplo ahora real. Nos vamos a ir a nuestra página, entramos a una página de Excel, de internet. Abrimos el buscador y le vamos a poner aquí INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es el que nos va a dar esta información para medir la inflación. Entonces entramos a la página del INEGI, que ya sabemos que es www.inegi.org.mx. Entramos y nosotros aquí tenemos, esta es la página del Instituto de Estadística y Geografía, y hay muchas variables de diferentes tipos, tanto de tipo estadístico como de tipo geográfico. Y aquí tenemos varias de las cosas, y ustedes sabrán que el INEGI es el que maneja todos los censos económicos, censos de población y censos de otro tipo, y maneja otras muchas variables. A nivel macroeconómico, el INEGI tiene un banco de información o una base de datos de información que se le conoce como el Banco de Información Económica, el BIE, Banco de Información Económica. Entonces nosotros le vamos a dar aquí en el buscador ya interno del INEGI, le vamos a poner BIE, que es el Banco de Información Económica, y vamos a ir para allá. Y entonces aquí ya tenemos la página, Banco de Información Económica, BIE, nueva versión. Le vamos a entrar a ella, y esta es nuestra base. Aquí, como ustedes ven, el Banco de Información Económica tiene muchos indicadores. Tiene indicadores de tipo económicos de coyuntura, donde hay 26 subtemas. Del sector alimentario, 4 subtemas. De la ocupación, empleo y remuneraciones. Indicadores de productividad. Las cuentas nacionales, que es todo lo que es como la contabilidad del país. Aspectos de minería, manufacturas, energía, construcción, comercio, servicios, comunicaciones y transportes, sector externo, o sea, todo lo que es exportaciones e importaciones, precios e inflación, financieros y bursátiles, finanzas públicas, indicadores internacionales y, bueno, algunas series que ya no se actualizan. Todo esto eso es lo que cubre temáticamente el Banco de Información Económica. Nosotros en este caso vamos a entrar a lo que se conoce como precios e inflación, que es lo que queremos buscar. Y una vez que entramos al precios e inflación, tenemos aquí diferentes índices. Tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ya lo mencionamos, el INPC. Tenemos el índice de la canasta básica. Aquí es importante decir que no es lo mismo canasta básica que canasta representativa. La canasta básica es aquellos bienes y servicios que son elementales para que una persona pueda subsistir. Esa es la canasta básica. O sea, todos los bienes y servicios que conforman que son básicos, o sea, que son elementales, que permiten sobrevivir a la persona. En cambio, la canasta representativa es una canasta modelo o promedio que representa a un consumidor mexicano, o sea, es diferente. En la canasta, por ejemplo, el vino no entra en la canasta básica, obviamente, porque no se necesita consumir vino para subsistir. Pero el vino sí entra en la canasta representativa porque es un producto que en la práctica sí se consume. Esa es la gran diferencia. Bueno, aquí este índice marca la inflación exclusivamente con productos de la canasta básica. Luego tenemos el índice de precios subyacente y no subyacente. Esto tiene que ver con que los precios y la economía en todo el mundo, la economía se mueve a través de ciclos. O sea, hay momentos de crecimiento, luego llega un momento de estabilidad y luego hay un momento de crecimiento, y así se maneja por ciclos durante todo el tiempo. Ahora los ciclos son ya más preocupantes, ya son más
de más corto tiempo, pero bueno, así se maneja. Y entonces lo que dice el índice de precio subyacente y no subyacente es, le quita esta parte del ciclo y marca lo que sería el precio que estaría normal, que ese es el precio subyacente. Bueno, luego está el índice general de precios de exportaciones e importaciones, o sea, comercio exterior, es otro índice de precios que se maneja. Si yo voy a tratar una investigación sobre cuestiones de comercio exterior, de exportaciones, pues a lo mejor el índice que yo necesito utilizar es mejor de exportaciones e importaciones y no tanto el del consumidor. Y luego está el índice de precios al productor, que ya lo vimos, bueno, que es el otro importante. Nos vamos a meter al índice nacional de precios al consumidor. Y se mide mensual o quincenal. Cabe decir que este índice se mide a través de encuestas, o sea, el INEGI hace encuestas por todo el país, en zonas urbanas, ve cómo están cambiando los precios, cuáles son los precios a los que está una mercancía, y a partir de estas encuestas que hace, es que construye con sus pesos ya, sus ponderadores ya establecidos, el nivel del índice nacional de precios en un determinado momento. Y esta la hace de forma quincenal o de forma mensual. O sea, se hace de forma quincenal, claro. Y si yo, en lugar de tomar el día 15 la observación, tomo solamente del 30 de un mes al 30 del otro, entonces es en forma mensual. Nosotros vamos a ir por esa mensual. Y luego tenemos 4 nuevas opciones. Uno es el índice como tal, otro es ya la inflación, o sea, ya el INEGI nos dice cuál es la inflación mensual de un mes a otro, cuál es la inflación mensual interanual, o sea, cuánto aumentaron los precios de un mes respecto al mismo mes del año anterior, o sea, en el lapso de 12 meses, pero por ejemplo de abril a abril de cada año. Y luego la inflación acumulada anual, es decir, que si yo me encuentro en el mes de abril y yo quiero saber cuál es la inflación acumulada anual, voy a medir el cambio entre la observación del índice de precios en abril respecto a la observación de diciembre del año anterior, es decir, para ver cuánto ha aumentado el precio entre enero y abril de ese año. Si yo quiero saber la inflación mensual interanual, entonces yo mido el índice de precios de abril respecto al índice de precios de abril del año anterior, es todo el año. Bueno, nosotros vamos a ir, para poder hacer los cálculos y que entendamos bien lo que estamos haciendo, vamos a irnos para el índice. Y luego ya nos da varias nuevas opciones. Ya es el índice general y por objeto de gasto, o sea, dónde se gasta ese dinero. Luego está por origen de los bienes, si son bienes de consumo, de inversión, etcétera. Según la durabilidad de los bienes, si son de consumo intermedio o de consumo de bienes de consumo inmediato, como las frutas, como la carne, como los consumibles inmediatos, o bienes de consumo duradero. Por estrato de ingresos también me lo puede dar este índice, cuánto es lo que suben los precios de los productos dentro de la población que gana un salario mínimo, cuánto dentro de la población que gana 2 salarios, etcétera. Por áreas metropolitanas y principales ciudades, aquí yo puedo tener de varias ciudades del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, etcétera. O por tamaño de la localidad según su población y región, que tanto las poblaciones que tienen más de 1 millón de habitantes, cuánto es su índice, las que tienen menos, cuánto es, etcétera. Cuando yo quiero hacer estudios ya más micro, pues me conviene ver este índice ya más específico, ya no de todo el país, sino de áreas en particular, y esos son los que nos sirven. Como vamos a hacer el índice general del país, vamos a irnos al índice general y por objeto de gasto. Y aquí vienen los cuales son el índice general y cuáles son los objetos de gasto. O sea, índice general y por objeto de gastos. Se gasta el dinero en alimentos, bebidas y tabaco, que es uno de los ya grandes rubros, en ropa, calzados y accesorios, en vivienda, en muebles, aparatos y accesorios domésticos, en salud y cuidado personal, en transporte, en educación y esparcimiento o en otros servicios. Entonces podemos decirlo por diferentes objetos, o el general, que es el que nosotros vamos a mencionar. Entonces vamos a darle, palomear, vamos a irnos al general. Si ustedes se fijan en todos los demás, el cuadrito se pintaba en azul, quiere decir que había más opciones. Yo podía tomar esa, pero había variables, había subvariables que se podían utilizar. Aquí ya no aparece, entonces aquí ya es la parte más desagregada que tenemos. Nosotros lo vamos a poner aquí, vamos a palomear el índice. Tenemos una serie seleccionada, nos vamos a ir a opciones de consulta, y en las opciones de consulta va el periodo, desde qué año hasta qué año lo podemos hacer. Nosotros tenemos aquí, ahorita se va a aparecer, ordenado por año y periodo,
ascendente, vertical. Eso lo podemos decir, y aquí dice si queremos incluir estadísticos o no. Nosotros aquí, a ver, vamos a ver una vez más que se parece que el internet se trabó un poquito con esto. Vamos a ir, a ver, vamos a irnos para acá. Ya parece que está regresando. Bueno, otra vez entramos al BIE. Definimos. Tenemos nuestra cobertura temática. Nos vamos a ir a precio e inflación. Todo esto ya lo dijimos. Precio e inflación. Índice nacional de precio al consumidor. Mensual. Índice general. Y marcamos. Y entonces nos vamos a ir a las opciones de consulta. Aquí tenemos desde el año inicial hasta el año final. Y desde cuando nos marca el INEGI. Nos da posibilidades de tener datos desde 1969 hasta el 2015. Este video se está haciendo en enero del 2016. Entonces tenemos datos, seguramente va a venir datos hasta noviembre o incluso hasta diciembre del 2015. Y luego nos vamos a la tercera opción, a la tercera pestaña, que es consultar. Y aquí lo tenemos. Tenemos el dato desde enero del 69 hasta diciembre del año 2015. Y tenemos aquí una cosa que es importante. Vamos a ver precios, inflación, tal, y decimos unidad de medida. Aquí tenemos la base, ese periodo base que habíamos dicho en nuestros ejemplos, y aquí nos dice segunda quincena de diciembre del 2010 igual a 100. O sea que el INEGI consideró que en el 2010, en la segunda quincena de diciembre del 2010, que estaríamos hablando aquí más o menos, se fuera el 100. Y aquí nosotros tenemos que el año de diciembre del 2010, que es al inicio, valía 99.74, y en enero, que ya es un año siguiente, 100.23. Y ahí está la segunda quincena de diciembre, en este tránsito entre un mes y otro. Ahí está, y ahí es donde debería de valer 100. Bueno, nosotros podemos este archivo transportarlo a Excel. Y entonces aquí tenemos tenemos opciones. Puede ser por Excel, XLS, IQY, CBS, etcétera. Nosotros lo vamos a hacer por Excel. Aquí se dice abrir, vamos a aceptar, y nos va a abrir ya en Excel esta base de datos, y eso nos permite poderla manipular o trabajar. Y aquí tenemos lo que pasa. ¿Qué pasó? Bueno, que en 1969 el índice con base en la segunda quincena de diciembre de 2000 igual a 100 valía 0.0115 o 0.0154, perdón. Y así están los diferentes meses. Ahora, ¿qué voy a obtener yo? Yo a partir de esto voy a obtener la inflación. Supongamos que yo quiero obtener la inflación anual. Yo la puedo obtener por dos vías diferentes. Aquí le voy a poner 1969, 1970 y le doy hasta el 2015. 2015, que es los datos que yo tengo. Y yo aquí le voy a poner cuál es mi valor. Puedo hacer dos cosas diferentes. Una es medir la inflación de un mes respecto al mismo mes del año anterior, lo que dijimos que era la inflación anualizada interanual, la inflación interanual, perdón. Y la otra puede ser a través de un promedio. Entonces, supongamos que yo quiero tener, aquí voy a poner el índice INPC con esta base. Ya dijimos que era base segunda quincena de junio, segunda quincena de diciembre igual a 100. Aquí está, segunda quincena de diciembre igual a 100. Aquí lo vamos a poner el 2010 igual a 100. Entonces aquí lo ponemos así y lo pegamos, y ahí está mi índice nacional de precios del consumidor con una base de segunda quincena de diciembre igual a 100. Y la vamos a poner, puede ser el promedio o de un mes anterior.
Si yo quiero sacar el promedio, pues no solamente lo único que tengo que hacer aquí en 1969, le aplico un promedio y tomo el promedio de enero hasta diciembre del 69 y le doy pegar. Y acá en el 70, pues igual le aplico un promedio y desde el 70, de enero del 70 a diciembre del 70 y ya lo tengo. Y ahí lo voy construyendo. Otra cosa pudiera hacer es a través de promedio. Aquí le vamos a poner un renglón para que sepamos qué es. Este es por promedio. La otra puede ser de un mes al mismo mes del año siguiente. Entonces yo aquí puedo hacer de diciembre a diciembre de cada año. De diciembre a diciembre. Y entonces mi valor de 1969 no es otra cosa que la celda de 1969. Entonces aquí le doy así. Donde está la celda de diciembre del 69, que era 0.161. Y luego la celda en el 70 por la celda de diciembre de 1970. 1.1687. Y luego la celda del 71 pues es otra cosa que el 71. Aquí lo tengo. ¿Sí? Y así consecutivamente. Puede hacer de las dos formas distintas. Bueno. Una vez que yo tengo esto, yo voy a sacar de todos los años, desde el 69 hasta el 2015, que yo puedo irlos considerando. Por ejemplo, esta es la B40, B28, o sea, va moviéndose 12 por 12. Estos datos no es lo real, vamos a decir. B40, aquí sería la B52. Aquí la B64. Aquí la B76. 88 y 12, 100, 112, 124, 136, 148, 160, 172 y así consecutivamente. 184, 196 y 12, 208, 220, 232, 244, 256, 268, 280, 292, 304, 316, 328, 340, 352, 364, 376, 388, 400, 412, 424, 436, 448, 460, 472, 484, 496, 508, 520, 562, 544, 556, a ver, 544, 556 y 568. Y aquí ya tengo los datos de los diferentes años. Desde 1969 hasta el 2015 de diciembre. Y yo puedo calcular la inflación. Yo podría haber tomado enero, febrero. O podría haber hecho los promedios que ya lo dijimos aquí. Lo vamos a hacer con esto. Y aquí le vamos a poner inflación anual. Y aquí ya tengo. Entonces de inflación anual, obviamente el 69 no lo voy a tener porque ese es primer año. Voy a tener del 70 para medir la inflación
entre 1969 y 1970, de diciembre a diciembre. Entonces yo le voy a poner aquí, voy a abrir mi fórmula, ya sabemos que son dos paréntesis, el dato final, que es el 70, menos el dato inicial, que es el del 69, entre el dato inicial y esto multiplicado por 100. Y aquí yo lo tengo, le voy a quitar algunos decimales para que quede nomás con dos decimales. Y copio, simplemente jalo la serie y ya lo tengo. Y ya tengo que la inflación en 1970 fue de 4.69%, en 71 fue de 4.96%, en 72 de 5.56%, en 73 se disparó hasta 21.37%. Luego tuvimos inflaciones que ya no bajaron de 21, de dos dígitos, hasta el 82, que ya llegamos a 98% de inflación, que es la crisis del 82, ahorita lo vamos a platicar. Y luego seguimos y en 86 105%, en 87 159%, y luego tenemos aquí algunos altas y bajas, en el 95 51%, también lo vamos a platicar, y luego ya viene la baja. Bueno, ¿qué más voy a hacer? Una vez que tengo esto voy a graficarlo, porque es más fácil interpretarlo si lo grafico. Para esto voy a tomar aquí si ustedes ven en el año no le voy a poner encabezado para que me considere que esta no es una variable. Excel me va a considerar que esta no es una variable, sino que es la serie de tiempo a través de la cual voy a manejarlo. Entonces le doy con la tecla de control, la aprieto para meter Entonces yo lo tengo aquí, el valor, aquí queda en blanco. Sí la tengo que marcar porque si no, no me va a decir contra quién lo voy a ver. Aquí queda pero en blanco. Le doy control y desde el 70 hasta el 2015 lo marco. No suelto la tecla de control y le doy aquí inflación anual. Ahí sí tiene que llevar un título para saber que esta sí es una variable. Y mantengo el control y marco desde el 70 hasta el 2015. Y voy a insertar una gráfica. Vamos a poner una gráfica de líneas, que es la que quedaría un poquito mejor. Ahí ya tenemos nuestra gráfica. Esa es nuestra serie. La movemos a una nueva hoja para que verla en grande, y ahí tenemos nuestra inflación. Y lo que ya nos queda ahora es interpretar esto. Incluso yo aquí le puedo poner que mi escala no quede en 180, sino quede en 160, para que quede todavía un poquito más claro. Y ahí lo tengo yo. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? Esta es la inflación de los últimos, desde 1970 a la fecha. O sea, estamos hablando de los últimos 45 años. Esta es la inflación en México. Ustedes ya la construyeron y ya la tenemos. Y aquí vienen cosas muy interesantes, porque una cosa es hacer el dato y ahora hay que interpretar este dato, que es la parte importante. Una cosa es, vuelvo a repetir, calcularlo, y otra cosa interpretarlo. Para interpretarlo ustedes necesitan tener conocimientos de historia económica de México, y eso es algo que ustedes van a tener que hacer. Yo aquí les veo, una vez que yo hice esto, podemos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, podemos ver que empezamos muy abajo. Incluso si aquí yo le doy otra vez en mi formato eje, vamos a poner que me lo marque con una escala de 10 para verlo un poquito mejor. Ahí está. Empezamos con niveles inferiores al 10%, 4.49, 4.96, luego 5.56, y a partir de 1972 hay un crecimiento importante. Bueno, esto lo tenemos que explicar. Ustedes lo van a investigar por qué se da un crecimiento tan importante del 72 al 73 en la inflación. Yo solamente les voy a como anticipado para que ustedes lo vayan yendo. Eso tiene que ver con la crisis del petróleo de 1973, la crisis mundial del petróleo del 73. Es el primer elemento que ustedes van a tener que investigar. La crisis internacional del petróleo del 73, que originó que en México la inflación se incrementara de 5.56% a 21.37%. Luego hay unas bajas, pero aunque regresamos a 11, ya no se disminuye completamente. Y el de contrario en 1976 sube hasta 27%. Aquí estamos hablando de la primera crisis macroeconómica de la parte final del siglo XX para México. La primera gran crisis macroeconómica
que se da en el periodo de Luis Echeverría Álvarez. Ese es el segundo punto que ustedes tienen que investigar. Entonces ya llevamos dos: la crisis del petróleo internacional y la crisis macroeconómica en la época de Echeverría, que ustedes lo tienen que, la parte final del sexenio de Luis Echeverría, lo tienen que investigar. Y luego viene una etapa decreciente de la inflación, aunque nunca vuelve a sus niveles de los 70s, hasta que llegamos a 16% en 1978. En 1978 se da un fenómeno, o más bien desde el 75, se da un fenómeno muy importante en México, que es el que influye mucho en esta disminución de la inflación. También hay que investigarla. Eso tiene que ver, solamente se los adelanto, con el petróleo. México se convierte en una potencia petrolera. ¿Por qué? Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Aquí, a partir de aquí empieza otra vez a dispararse los precios por efecto de esto, de este auge petrolero. Y llegamos a 1981, cuando tenemos una inflación de 28%, ya creciente. Ya decía el gobierno, nos tenemos que acostumbrar a esta inflación ya altita, pero no es problemática porque el país está creciendo, etcétera, etcétera, por efectos del petróleo. Investíguenlo, por favor. Y en 1982 se da una alza increíble de la inflación. Pasamos de 28% hasta 98%, o sea, hasta casi 100%. Es decir, los precios se duplicaban en ese año. Si algo que me costaba 2 pesos en 81, en 82 ya me costaba 4 pesos. Si una cosa me costaba 10 pesos, me costaba ya 20 pesos. Si un carro me había costado un año antes 50,000 pesos, ahora me costaba 100,000. Se duplicaron los precios. ¿Qué pasa aquí? Esta es la gran crisis de la deuda. Segunda crisis macroeconómica importante, mucho más fuerte que esta. Esta es más intensa, es la crisis de la deuda, y que dio origen a lo que se conoce como la década perdida, la década de los 80s, como la década perdida. Tercer punto para investigar. Entonces ya llevamos petróleo, primera crisis macroeconómica con Luis Echeverría. El tercer punto es el auge petrolero, y el cuarto punto es la crisis de 1982. Luego hay una disminución de los precios, pero pues una disminución, sí es cierto que se da, pero pues solamente llegamos hasta 60%, o sea, 60% es una inflación altísima, altísima. Entonces no había realmente un control de la inflación, ni mucho menos. Y en el año 1986 nos vamos hasta una inflación de 105%, y en el 87 llegamos hasta 159%. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué de 1984 y de 85, que tenemos un 63, brincamos hasta 159? Bueno, pues aquí hay otro fenómeno importante que es la que tenemos que investigar, es el quinto punto. Aquí se da un fenómeno que ustedes ya lo conocen o lo deben de conocer, que es el terremoto de septiembre de 1985, que afecta gran parte o afecta muy fuertemente a la Ciudad de México. Y además aquí hay una caída nuevamente de los precios del petróleo. Vean esto, esta crisis del 82 y tiene que ver con una caída en los precios internacionales del petróleo, muy parecido a lo que está sucediendo a principios del 2015, pero mucho más dramático. Explicar otro punto que hay que considerar, explicar por qué es mucho más dramática estas caídas de los precios del petróleo en esos años de lo que ha sido ahorita. Aquí es parte muy importante. Y la segunda es que hay una alza, sobre todo en esta del 82, hay una alza de la tasa de interés las tasas de interés internacionales. Bueno, luego viene una caída a partir de 1987, que se alcanza este pico. Para el 88 llegamos a una inflación de 51 y al 89 de solamente 19%. Otro punto, ya es el sexto que hay que investigar, por qué se viene esta caída tan importante. Y aquí solamente les adelanto que hay una cosa que se llama el Pacto de Solidaridad Económica, que se firma en diciembre de 1987, y eso tiene que ver con esta caída de los precios, de la inflación tan drástica. Bueno, llegamos a este momento, estamos hablando de 1989, el ingreso de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República y un cambio importante en la economía. Se reestructura la deuda externa, que hay que checarlo bien, y entonces lo que pasa es que después de un pequeño repunte en el 90 para llegar a 29%, hay una caída sostenida, y este es el periodo de Salinas de Gortari, donde de la inflación se empieza a medir hasta que llegamos a 1994, donde alcanzamos inflaciones de un dígito otra vez, o sea, y regresamos a los niveles como estábamos en los 70s. Aquí inflaciones de un solo dígito, 1994 de 7.5, en el 93 de 8.01,
y esto hay que considerarlo también. Pero esta caída de la inflación en el periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta llegar a este 7.5 causó desequilibrios macroeconómicos muy importantes en el país, que después en el año 95 iban a derivar en una nueva crisis macroeconómica. Esa es la crisis de diciembre del 94, que se le conoce como el error de diciembre, que Salinas de Gortari se lo achaca a Ernesto Zedillo se lo achaca a Carlos Salinas, y bueno, pues los dos tienen cierta razón. Estructuralmente, el culpable de que derivó en esta crisis es Carlos Salinas, coyunturalmente fue Ernesto Zedillo. Pero si regresamos a una crisis, esta es la siguiente crisis macroeconómica de gran calado en México. Ya tuvimos la del 76, luego tuvimos la del 82, luego tuvimos la del 86 y ahora tenemos la del 2000, la del 95. Y a partir de entonces hemos tenido una crisis, una inflación en descenso. Se vuelve a recuperar, llega a niveles de 15% en el 97, se repunta un poquito a 18% en el 98, producto de una crisis internacional, no mexicana, que era la crisis económica en Rusia y en Brasil, el efecto Samba famoso. Y luego viene un descenso importante con Ernesto Zedillo, hasta que alcanzamos en el año del año 2000 otra vez valores inferiores a 10%, otra vez valores de un dígito de inflación, 8.96, y a partir de ahí tenemos una estabilidad de precios muy marcada. Después de estos picos ahora que lo podemos decir, tan horrorosos, aquí ya tenemos una inflación más controlada, de un dígito. Desde 1999 no tenemos inflaciones de 2 dígitos en México, que eso es importante. Hay pequeños piquitos, por ejemplo que es el más importante, que es el del 2008, cuando pasamos de una inflación de 3.76 a otra de 6.53, casi el doble de inflación. Ahora se nos asusta, pero con los tiempos de los 80s o de los 70s pues es muy bajo. Eso tiene que ver con una crisis internacional que a México le pegó muchísimo, pero le pegó en otras variables, no tanto en la inflación, que es la crisis de Estados Unidos de 2008, perdón, y que repercutió mucho en México, como lo vamos a ver en el caso del Producto Interno Bruto. Y luego se vuelven a mantener constantes, y paradójicamente 2015, que es un año complicado porque se empiezan a caer los precios internacionales del petróleo, y esto causa impactos en el tipo de cambio, como lo hemos estado viendo a inicios del 2015, lo que provoca en términos de la inflación es un descenso en la inflación. La teoría económica nos marcaría que este año tendría que haber un incremento en la inflación, y se ha mantenido. ¿Por qué? Porque se han manejado adecuadamente algunas variables, sobre todo de la política monetaria principalmente, y algo de la política fiscal. Pero quién sabe para el 16 qué es lo que observemos, eso habrá que esperar. El hecho es de que en el 2015 alcanzamos una inflación de 2.13%, que es la más baja en todo este periodo que estamos analizando. La más baja de todo este periodo es la que se obtuvo en 2015, apenas 2.13%, bajísima, y eso es un logro para el país. Pero no vamos a ver cuál es el costo de haber alcanzado esta inflación tan benéfica actualmente. Vamos a ver, sería muy interesante después de empezar a evaluar qué pasa en enero con respecto a enero del año anterior. Eso lo veremos una vez que salgan las cifras de ese periodo. Pero entonces ustedes lo que tienen de ejercicio es calcular esta inflación desde 1969 hasta 2015, hacer una gráfica que les deberá salir muy similar a esto, y ustedes tendrán que explicar estos picos. Vuelvo a repetir, el primero es de 1973, el segundo es el de 1976, el tercero es este crecimiento que se da en los precios entre el 77 y 1980, el cuarto es la crisis de la deuda de 1982, el quinto es la crisis de 1985-86, luego tendremos que ver, el sexto punto es la caída, ¿por qué se da la caída en los precios a partir del 88? Después de un 87 de haber llegado al máximo, el 88, aquí está el pacto de solidaridad. El siguiente punto es por qué se da esta disminución constante en los precios entre 1990 y 94. El séptimo punto es la crisis, la que se llama el famoso efecto tequila o el error de diciembre, en la crisis del 95. El séptimo punto es
que ha hecho que estos precios vengan en descenso constante a partir de 1996 y que incluso desde el año 2000 tengamos inflaciones no mayores a 7%, inflaciones en descenso. Y el octavo punto es este pequeño aumento en los precios que se conoce como la crisis financiera de Estados Unidos del 2008. Bueno, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer: calcular la inflación e interpretarla con esos tiempos que les estoy mencionando. Bueno, y con esto terminamos la clase de la inflación. Para la siguiente clase hablaremos del Producto Interno Bruto y entonces veremos qué pasa con esta otra variable que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. Bueno, muchas gracias.